ahora vamos a pasar a todo un bloque de enfermedades que están íntimamente relacionadas. De hecho, vamos a pasar a hablar de la enfermedad cerebrovascular, a pasar automáticamente a hablar de la enfermedad isquémica del corazón. Y verán ahora mismo que están estrechamente relacionadas. Cuando se hizo público el título de la charla, algunos compañeros y amigos vinieron a preguntarme: ¿y eso de las cicatrices rencorosas qué es? Como dice mi madre, la gente es más curiosa que limpia, ¿no? Y yo, por supuesto, he mantenido la boca cerrada hasta ahora mismo. La idea me la dio uno de mis escritores favoritos, Jorge Luis Borges, que en uno de sus cuentos, que se llama La forma de la espada, se refiere a uno de los protagonistas y dice: le cruzaba la cara una cicatriz rencorosa. Borges tenía la habilidad de unir adjetivos complicados con ciertos nombres comunes, y probablemente lo que quería decir, utilizando esta expresión, es que hay cierto tipo de cicatrices que dejan una memoria detrás, son cicatrices que en cierto modo están vivas, y eso es exactamente lo que les pasa a las cicatrices de los tejidos del sistema cardiovascular. Eso es especialmente llamativo si las comparamos con otras cicatrices que no son más cercanas, las que aparecen, por ejemplo, después de una herida en la piel. Normalmente, al cabo del tiempo, la cicatriz se cura, suele quedar algún tipo de resto, pero no es normal, no es habitual que esa cicatriz crezca y se expanda, ¿no? Esa cicatriz se queda ahí. Sin embargo, las cicatrices del sistema vascular son muy rencorosas, le toman manía a uno y siguen creciendo. Y ahora vamos a hablar de este tipo de cicatrices. Apenas una diapositiva para hablar de la enfermedad cerebrovascular, que se debe a la muerte normalmente de una zona importante de tejido en el encéfalo por falta de oxígeno, por deprivación de oxígeno. Y esto pasa porque hay algo que no funciona bien en los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son las causas? Bueno, pues las causas en ocasiones son pequeños defectos o estrechamientos en los vasos que impiden que la sangre pase. Estos defectos a veces son defectos que también tienen un origen embrionario y que no se manifiestan hasta la vida adulta. En otras ocasiones hay debilidad o problemas intrínsecos en la estructura de la pared de los vasos, de forma tal que los vasos se pueden romper y se puede perder sangre, y tras la hemorragia diferentes zonas del cerebro pueden quedar sin riego sanguíneo. Pero la mayor parte de los casos, en la mayor parte de las ocasiones, las enfermedades por este tipo de problema que llamamos popularmente infarto cerebral derivan de la formación de placas de ateroma en vasos sanguíneos, por la acumulación de lípidos y de células, de grasas y de células, para entendernos, en el interior de los vasos, lo cual bloquea la llegada de la sangre de nuevo a este tejido que acaba muriendo. La aparición de este tipo de placas de ateromas, de acumulaciones de grasas, es un fenómeno que está recibiendo muchísima importancia, está muy relacionado con diferentes tipos de problemas metabólicos y también se ha convertido en sí mismo en un problema generalizado en el mundo occidental. El inicio de este tipo de problema se debe a una disfunción en uno de los tejidos más importantes de los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos están formados por capas concéntricas de tejido, de las cuales esta pequeñita que está aquí en el centro es probablemente la más importante. Es el origen de todo el vaso y además tiene unas propiedades singulares. Primero, está a cargo de regular el tránsito de moléculas desde la sangre hacia el interior de los tejidos, y también regula el paso de células que están circulando en la sangre hacia esos mismos tejidos. Una de las propiedades más especiales de este tejido que vemos aquí, y que realmente esto es una microscopía electrónica de barrido que muestra realmente el aspecto poligonal que tienen estas células, es un auténtico empedrado de células. Estas células tienen una propiedad singular, que es la de ser antitrombóticas, es decir, que evitan que nuestras plaquetas formen trombos en el interior de los vasos, lo cual sería un desastre fisiológico. Pues bueno, lo que pasa con la progresión de este tipo de enfermedad es que al final parte de esa capacidad antitrombótica se pierde en estas células, y ahora lo que vamos a hacer es mirar desde este punto de vista lo que le pasa al endotelio, que está representado en este dibujito en verde. Por diferentes razones, entre las cuales tenemos que incluir la hipertensión y la dislipidemia, que es el incremento masivo de lípidos o el incremento anormal de lípidos, de grasas en la sangre, estas células empiezan a perder algunas de sus propiedades, y lo primero que hacen es empezar a acumular toda una serie de células que llegan a través de la circulación, esto es sangre circulando, pero estas células se adhieren a las células del endotelio, pasan a través de ellas y empiezan a acumularse en esta capa de abajo. Muchas de ellas tienen en principio una función que es beneficiosa, porque lo que están haciendo es comerse a toda prisa los depósitos de grasa que no son buenos en el corazón, pero el problema es que muchas de ellas se convierten en células residentes, se quedan aquí, y la población va creciendo y va creciendo y va creciendo, y además favorece el depósito de otros grupos de células que normalmente están en pequeña cantidad en esta zona, con lo cual al final acabamos
teniendo lo que mi sobrino llama un auténtico pegote formado por grasa acumulada, muchas veces por células muertas en su interior y toda una estructura que los clínicos llaman neoíntima, organizada a partir de diferentes tipos musculares. El resultado final de toda esta historia es que el endotelio definitivamente se rompe. Aquí tenemos el inicio de la cicatriz, y la cicatriz, en el caso de este tejido en particular, implica muchas veces la formación de trombo, y entonces ya es cuando realmente el problema se ha convertido en algo mayor, porque los trombos crecen con mucha facilidad y con mucha rapidez en el interior de los vasos sanguíneos, y además todo el mundo puede entender rápidamente el problema que supone tener un trombo en el interior del sistema vascular, porque bien pudiera ser que ese trombo estuviese en el interior de un vaso grande y que todavía permitiese el paso de sangre, pero si el trombo se desprende de la pared del vaso grande y va pasando por nuestra red vascular, que es un árbol formado por vasos grandes y por vasos pequeños, puede llegar a obturar un vaso mucho más pequeño, que tenga un diámetro menor, y entonces causa un daño a todo el tejido que debería de recibir esa sangre. Bien, y decía, bueno, que esta parte de aquí de la enfermedad cerebrovascular nos llevaba automáticamente a la enfermedad isquémica del corazón, porque cuando este tipo de problema sucede en alguno de los vasos del sistema vascular coronario, que es el sistema de vasos que irriga el músculo cardíaco, pues entonces el tejido que muere es el tejido del corazón. Esto es lo que representa este esquema que hay aquí. Esta pequeña obturación en esta arteria, que es una arteria muy importante, puede causar la muerte de zonas importantes del músculo del corazón. Algunos se preguntará, bueno, ¿y por qué es que el músculo necesita su propio sistema vascular? Bueno, pues porque las paredes del músculo son muy grandes. Es verdad que por dentro circula sangre, pero solo las primeras capas de células que están más cerca del interior se pueden beneficiar del oxígeno y de los nutrientes que pasan por el interior. El resto no pueden acceder a él y necesitan un sistema de canalización que lleve esa sangre, y ese es el sistema vascular. La incidencia de la enfermedad coronaria, de la formación de placas de ateroma, que es una de las razones prevalentes de los infartos de corazón, es también una de las grandes preocupaciones en la práctica clínica de la cardiología moderna. Bueno, el resultado final, si uno realiza una sección alrededor de esta zona, es que observa que hay zonas evidentes de muerte de músculo. El músculo se muere de una forma bastante abrupta e inicia una respuesta que implica una inflamación, tal y como pasa cuando nos caemos y tenemos una herida. Rápidamente se evoca una respuesta inmunitaria que intenta ayudar y resolver el problema, pero en el caso del corazón, y esta es nuestra segunda cicatriz rencorosa, estas células deciden seguir proliferando. Y lo que pasa es esto que van a ver aquí. Esto es una sección histológica de un corazón más o menos al mismo nivel. Esto es un dibujito y esto es una preparación histológica real en la que se usa una tinción para distinguir dónde está el músculo sano, que es este que se ve de color violeta o de color púrpura, y dónde ese músculo ha desaparecido y ha sido sustituido por este tejido de aquí, de color turquesa, que son básicamente fibroblastos, son células fibrosas que no tienen ninguna de las propiedades elásticas del músculo. Este corazón, para entendernos, tiene un ventrículo izquierdo en el que toda esta parte de aquí, que está de color azul clarito, no se puede mover. O sea que imagínense el desastre y el descenso automático del volumen de sangre que es emitido por este corazón en estas circunstancias. El problema que tiene esta cicatriz, ya lo avanzaba antes, es que además, aunque originalmente el infarto sea pequeño, tiende a crecer y a expandirse lateralmente y hacia el interior del corazón a través del septo interventricular, creando un problema bastante grave. Con lo cual, al final, lo que pasa es que la gente acaba teniendo pues un problema grave de insuficiencia cardíaca. Primeras fases de la enfermedad, la gente tiene problemas, las famosas anginas de pecho están relacionadas con estos primeros síntomas de enfermedad coronaria, pero luego la gente realmente puede tener colapsos por problemas de funcionamiento del corazón. Es una condición gravísima y que tiene un enorme impacto en la sociedad occidental, porque una de las pocas formas de solventar de forma definitiva este problema es trasplantando el corazón. Realmente hay una serie de diversos artilugios que sirven durante un cierto tiempo para realizar las funciones del corazón, pero esto no funciona durante mucho tiempo, así que al final hay que intentar buscar una solución y trasplantar el corazón. Claro, el problema es que incluso en el caso de España, que gracias a la Organización Nacional de Trasplantes es pionera en este tipo de trasplantes de corazón y de gestión de los trasplantes de corazón, en España no se trasplantan más de 200 o de 300 corazones al año, con un poco de suerte y dependiendo un poco del momento que consideremos, pero es que alrededor de 75.000 personas en España sufren todos los años infartos, ¿no? Por supuesto, no todas ellas están en situación de necesitar un trasplante, pero es un porcentaje muy elevado.
Así que claro, hay que buscar algún tipo de solución a este problema. Y la gente que se dedica a la investigación básica sabe desde hace mucho tiempo que hay animales que son capaces de regenerar partes enteras de su cuerpo. Y claro, uno se pregunta en buena lid por qué una salamandra, si le cortamos una pata, es capaz de regenerarla completamente en el plazo de 6 o de 9 semanas con todos sus dedos, y por qué nosotros no. Si a nosotros nos cortan un brazo no crece nada. Esto realmente es un problema, y la gran sorpresa llegó cuando algunos señores, estudiando algunos de estos animales, algunos de estos vertebrados anamniotas, se dieron cuenta de que, bueno, también tenían capacidad de regenerar el corazón. Eso sí que era una sorpresa. Uno puede coger el corazón de este pequeño pez, un pez además que se puede cultivar en el acuario y que es bastante popular, el pez cebra, se puede reseccionar y cortar una parte importante de su ventrículo, y este animal es capaz de regenerar completamente y de formar nuevo músculo en el corazón. Eso nosotros no lo podemos hacer. Y la pregunta sigue activa y en pie: ¿por qué ellos sí y nosotros no? Hay muchas personas estudiando los mecanismos que regulan esta regeneración del corazón en el pez cebra, para ver si hay algún mecanismo que podemos recuperar para nuestro propio beneficio. Así que esto que está pintado aquí es una imagen ideal en la que uno busca fuentes de miocardio. Ya hemos dicho antes que el músculo cardíaco no es capaz de proliferar por sí solo, así que tenemos que buscar fuentes de este tipo de células musculares fuera del corazón, intentar hacer que crezcan en la placa y luego pasarlas de nuevo al corazón para intentar recuperar y sustituir ese músculo que se ha muerto y que el corazón vuelva a funcionar correctamente. Hay muchísimos ensayos clínicos que son literalmente experimentos que se hacen en personas, por supuesto con el consentimiento de las personas. Esto está absolutamente regulado desde un punto de vista legal, que consisten en el trasplante de diferentes tipos de células a los que se les ha supuesto la capacidad de generar nuevo músculo. Probablemente las células más famosas son las células de la médula ósea, que se encuentran en nuestros grandes huesos, especialmente en la pelvis. Muchas de estas células están básicamente encargadas de dar sangre y de regenerar nuestro sistema sanguíneo, y una de cada 100.000 células de las que se encuentran en la médula ósea se dice de ella que es una célula madre, es una célula capaz de generar diferentes tipos de células. La idea sobre el papel era fantástica. Sacamos médula, que es algo que podemos regenerar con mucha facilidad, 50 mililitros de la médula, y luego se la inyectamos a un corazón que ha sufrido un infarto, con la idea de que las células de la médula se transformen en células del corazón, y asunto solventado. Bueno, pues la realidad es que las células de la médula no hacen esto, y de hecho no lo hace ningún tipo de célula de momento conocida y aplicada en este tipo de terapias, salvo algunas células de las que hablaremos en un segundo. Ha habido gente que se ha dedicado a intentar buscar dentro del propio corazón algún tipo de célula madre residente que pudiera hacer lo mismo. Eso, desde luego, también es otra idea bastante brillante y bastante interesante, pero enormemente controvertida. Decía que sí que hay algunas células que son capaces de hacer esto. En realidad esto es la misma foto vista en un microscopio normal a campo claro. Ahora van a empezar a latir por aquí algunas de las células, se van a ver contraerse. Estas son células madre humanas que, cultivadas in vitro en unas condiciones determinadas, son capaces de transformarse en músculo y laten. En el caso particular de estas células de aquí, además, son células que han sido manipuladas en el laboratorio de forma tal que también expresan una proteína fluorescente, así que uno puede ver la expresión de esta proteína fluorescente cuando las células se contraen. Y para que la cosa sea más complicada todavía, esta proteína fluorescente solo se activa en un momento determinado del proceso de formación del músculo, o sea que podemos saber si el músculo es más o menos más. ¿Cuáles son los grandes problemas de este tipo de terapias que todavía no hemos conseguido resolver? Bueno, pues que necesitamos sustituir el miocardio que se ha perdido, pero por un miocardio que funcione bien. No podemos poner cualquier tipo de miocardio. Necesitamos controlar la fibrosis, ese tejido que veíamos antes de color turquesa en esa sección, que impide que el corazón funcione bien. Y luego tenemos que hacer algo de lo que prácticamente todo el mundo se ha olvidado, y es que tenemos que poner nuevo músculo en el sitio de aquel músculo que se murió, pero hay que garantizar que ese músculo también recibe sangre, porque si no recibe sangre, a las pocas horas se va a morir exactamente igual. Y este es uno de los grandes olvidados en todos los diseños de las terapias clínicas para poner en marcha ensayos sobre este tipo de terapias regenerativas. La última parte, por supuesto, implica minimizar en la medida de lo posible los efectos secundarios de la terapia. Uno podría decir, bueno, pues si las células madre embrionarias son capaces de hacer esto, ¿por qué no las ponemos directamente en el corazón? Hay muchas razones. Una de las razones es que las células embrionarias madre, diferenciadas en cultivo, maduran muy despacio y nunca llegan a tener el aspecto real o la función real de un cardiomiocito adulto. Pero es que la segunda es que pueden generar cierto tipo de tumores que son bastante peligrosos y que se conocen por teratomas. Es un efecto secundario con el que hay que gastar muchísimo cuidado con todas las células madres conocidas. Hay muchísimos problemas relacionados con
relacionados con la terapia celular. Uno de ellos, también frecuentemente olvidado, es el problema de la escala. Aquí tenemos montones de animales muy pequeñitos, algunos, como este, que es chiquitísimo, es la ballena azul, es uno de los animales más impresionantes conocidos, el animal más grande que hay en el planeta, algunos de ellos extintos, y se observará aquí que todos estos animales tienen un tamaño bastante grande, pero lo que es curioso es que animales de tamaño muy distinto tienen el mismo tamaño de la célula. Este es uno de los conceptos que a veces confunde a mis alumnos, que están convencidos de que los animales más grandes tienen células más grandes. A veces es verdad, porque a veces las neuronas grandes, por ejemplo, de algunos de estos organismos tienen que recorrer una parte importante del cuerpo y esas neuronas son más largas, pero el promedio de tamaño de las células es muy pequeño y es más o menos el mismo para todos los animales. En el caso de las células musculares del corazón, todas estas células están puestas exactamente a la misma escala, son cardiomiocitos aislados de un ratón, de un conejo y de un caballo, ¿no? Que son animales bastante distintos en tamaño y el cardiomiocito tiene la misma forma. ¿Esto qué significa? Que la cantidad de células que necesitamos para reparar el corazón de diferentes organismos es muy distinto. Y hay datos muy interesantes acerca de la reparación del corazón en el ratón, pero el ratón es un puntito aquí abajo, al lado del pie de este señor, ¿no? Nuestro corazón es mucho más grande que el de los ratones y el factor escala es extraordinariamente importante a la hora de diseñar estas terapias. Y las últimas diapositivas son para, de nuevo, hacer un poco de patria y contar algunos de los experimentos que hacemos nosotros en el laboratorio para intentar entender qué es lo que pasa durante los procesos reparativos del corazón. Para eso nosotros utilizamos diferentes tipos de ratones transgénicos. Hemos utilizado durante mucho tiempo un ratón que proviene de un cruce de diferentes líneas de ratones transgénicos y que nos permite ver en color verde a una población y solamente a una población, no a todo el corazón, nos permite distinguirla en un color determinado que en este caso es verde. Estas células son células muy importantes durante el desarrollo del corazón. Participan en la formación de los vasos coronarios, que es uno de los ámbitos en los que nuestro grupo tiene mayor experiencia, así que estamos intentando saber cómo se desarrollan en detalle los vasos coronarios para entender por qué en los vasos coronarios es tan frecuente el problema de la enfermedad aterosclerótica. Nosotros pensamos que en parte eso puede estar relacionado con el complejo origen de estas células, pero es que este mismo tipo de ratón nos permite estudiar una célula, un tipo celular que reacciona de forma masiva e inmediata a la deprivación de oxígeno, de forma tal que cuando no hay oxígeno, porque se ha obturado una coronaria y el tejido empieza a morirse, estas células se activan inmediatamente para contribuir a formar ese tapón de color turquesa que veíamos antes. Este es trabajo que está haciendo ahora Adrián Ruiz Villalba en nuestro laboratorio, está también relacionado con su tesis doctoral y esperamos que lo acabe pronto. Es un trabajo muy interesante, como lo van a ver en un segundo, porque utilizando este tipo de ratón podemos hacerle una serie de operaciones, por ejemplo en este caso reproducir en el caso del corazón del ratón una obturación coronaria. Se hace una ligadura con un pequeño filamento, se cierra una de las arterias coronarias, con lo cual toda esta parte de aquí abajo del corazón sufre un infarto. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, pues observar cuántas células de las nuestras, de las células que son verdes, participan en la formación de ese infarto, y lo que pasa es esta barbaridad que se ve aquí. Hay una cantidad enorme de células verdes, cuando en condiciones normales la proporción de estas células es relativamente pequeña. Estas células ocupan el espacio que queda entre las células musculares del corazón, que son muy grandes. O sea que efectivamente estas células son muy importantes y crecen y participan en la formación de esa cicatriz. Pero nosotros quisimos llegar un poquito más allá, porque se sabe desde hace mucho tiempo que la interacción entre las células que derivan de la sangre y que participan en la respuesta inmune que sigue inmediatamente al daño con este tipo de células, con las células que componen la cicatriz, iban a ser probablemente esenciales estas relaciones, insisto, para conocer qué era lo que pasaba en concreto. Así que diseñamos un experimento que les puedo garantizar que tiene su historia, porque hay que cruzar muchísimos ratones distintos y hacer procedimientos diferentes. Cogemos uno de nuestros ratones verdes, se lo somete a gamma irradiación para eliminar sus células de la médula ósea, con lo cual garantizamos que eliminamos sus células sanguíneas, y ahora se realiza un trasplante de médula ósea de un ratón que expresa en todas sus células, incluyendo las de la médula ósea, expresa una proteína fluorescente de un color distinto. Ya tenemos un color aquí para un linaje propio del corazón, tenemos otro color aquí para las células que derivan de la sangre. Se las inyectamos y nuestro nuevo ratón ahora tiene dos colores distintos. Este es un experimento que yo llamo semafórico, dos colores distintos para marcar dos tipos de células diferentes, y ahora falta, cito de nuevo a mi sobrino, la perrería final, que es hacerle una ligadura coronaria a este animal para generarle un infarto. Bueno, eso nos permite estudiar la dinámica y la reacción de estos dos tipos celulares que están marcados con dos colores distintos. Y aquí, esta parte de aquí que está marcada en rojo, la voy a ampliar para que se vea perfectamente que las células de la médula ósea, aquí en color rojo, y las células de nuestro linaje cardíaco, que están aquí,
interaccionan estrechamente en este espacio que queda entre las fibras musculares que se ven estriadas por la presencia de sarcómeros, como decía antes. Estamos haciendo un estudio muy detallado, que no viene al caso, acerca de cómo esas células interaccionan entre sí para entender un poco cómo podemos interferir en este sistema e intentar mejorar la situación. Realmente algunas de las diapositivas, de las imágenes, perdón, que hemos obtenido en el laboratorio son espectaculares y se observa la disposición de estas células en el corazón. Y bueno, la última diapositiva es una diapositiva que es obligatoria y es necesario insistir mucho en este concepto. Siempre, siempre más vale prevenir que curar. Es verdad que las enfermedades cardiovasculares crecen continuamente, pero hay que gastar mucho cuidado porque hay una cantidad enorme de factores de riesgo cardiovascular, muchos de ellos relacionados con malos hábitos, el tabaco, la dieta descompensada, el alcohol o la inactividad física. Muchos de ellos son factores de riesgo metabólico directos, incluyendo la diabetes, el incremento de grasas en la sangre, una presión sanguínea elevada. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de la sal, que hay que estar cuidado con la sal? Y luego hay otros que desde mi punto de vista no son menos importantes. Por ejemplo, la pobreza y el escaso nivel educativo hacen que la incidencia de la enfermedad cardiovascular en las mujeres en algunos países en vías de desarrollo o países subdesarrollados sea superior a la de los hombres, cuando formalmente y desde un punto de vista estrictamente científico las mujeres no tienen por qué tener una mayor tendencia a sufrir enfermedades cardiovasculares. Pero en este caso es una cuestión básicamente de cultura. La edad, ya hemos dicho antes, es importante y también es importante la predisposición genética. En este caso diría que es prácticamente inexcusable investigar para ser capaces de identificar nuevos marcadores diagnósticos, ¿no? Para ser capaces de saber cuándo es posible desarrollar una enfermedad porque se ha heredado cierta predisposición genética y en la medida de lo posible intentar evitarla. El estrés también es una cosa terrible, ¿de acuerdo? Pues bueno, esto era lo que yo les quería contar. Esta es también otra diapositiva obligatoria para agradecer a todo nuestro grupo de investigación, que componen un montón de personas muy dedicadas y muy trabajadoras, muy jóvenes ellas, y también a todos nuestros colaboradores. No están todos, pero están algunos de los que están implicados en parte de la investigación que yo he contado aquí. Y esto es todo lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención.